La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto oscuro de las calles de Madrid. Las gotas rebotaban contra la carrocería brillante de un lujoso coche deportivo negro. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos, creando un ambiente tenso y melancólico. Frente al coche, una joven miraba al hombre que tenía delante como si fuera un completo desconocido. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una profunda decepción. Él llevaba un traje a medida que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Él intentaba hablar, intentaba explicarle que todo lo había hecho por amor. Pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. El sonido de la tormenta ahogaba las palabras que nunca debieron ser pronunciadas. En ese momento, el hombre comprendió que su mayor miedo se había hecho realidad. Su dinero, su poder y su estatus no servían de nada. Había construido una mentira perfecta para encontrar la verdad. Y ahora, esa misma mentira estaba a punto de destruir lo único real que había sentido en su vida. Bienvenidos a una historia donde las apariencias engañan y el corazón no acepta sobornos. Alejandro era el único heredero de una de las familias más poderosas del sector inmobiliario en España. Desde que era un niño, había sido educado para liderar. Sus padres le habían proporcionado los mejores colegios bilingües, universidades internacionales y másteres de prestigio. A diferencia de otros jóvenes de su posición social, Alejandro no era un derrochador. Tenía una mente brillante para los negocios. A los 30 años, ya había fundado su propia empresa tecnológica y había multiplicado su fortuna personal de manera independiente. Vivía en un impresionante ático en el elitista barrio de Salamanca. Su vida era un catálogo de perfección. Conducía coches de alta gama, vestía ropa de diseñadores exclusivos y llevaba relojes que costaban más que un piso pequeño. Sin embargo, esta fachada de triunfo escondía un vacío aterrador. Alejandro estaba rodeado de gente, pero se sentía profundamente solo. En el mundo en el que se movía, las relaciones eran transacciones comerciales. Las mujeres se acercaban a él con sonrisas ensayadas y miradas calculadoras. Querían al empresario, al millonario, al trofeo social. Nadie se preocupaba por el hombre que sufría de insomnio, que amaba la poesía antigua y que solo quería un abrazo sincero al final del día. El hartazgo había echado raíces en su pecho. Alejandro estaba a punto de rendirse con el amor. El sol de la tarde caía con pesadez sobre los tejados rojizos del centro de Madrid. Alejandro permanecía inmóvil frente al inmenso ventanal de su ático. El cristal, grueso y frío, lo separaba del bullicio incesante de la ciudad. Abajo, los coches parecían pequeños insectos metálicos deslizándose por el asfalto ardiente. En su mano derecha, sostenía un vaso de cristal tallado con un fondo de whisky que no tenía intención de beber. El hielo ya se había derretido, diluyendo el líquido ámbar, exactamente igual que se sentía su propia vida en ese momento. Todo a su alrededor gritaba éxito y riqueza. Los muebles de diseño italiano, las alfombras persas que silenciaban sus pasos, las obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes inmaculadas. Sin embargo, el silencio del apartamento era ensordecedor. Había pasado los últimos años construyendo un imperio empresarial, superando incluso las altísimas expectativas de su estricto padre. Había logrado todo lo que la sociedad dictaba que debía desear un hombre de su edad. Pero al mirar su reflejo en el cristal, solo veía a un hombre cansado. Un prisionero en una jaula de oro macizo. Las mujeres se acercaban a él deslumbradas por el brillo de su reloj, por el rugido del motor de sus coches deportivos. Nadie quería conocer al hombre que habitaba debajo de los trajes a medida. La soledad se había convertido en su única y dolorosa compañera. Aquella noche, Alejandro decidió salir a un exclusivo club nocturno cerca del Paseo de la Castellana. Necesitaba escapar de sus propios pensamientos. El ambiente dentro del local era asfixiante.
Las luces de neón parpadeaban al ritmo de la música electrónica que hacía vibrar el suelo. El aire olía a perfume caro, alcohol de primera calidad y falsas promesas. Alejandro se sentó en la zona reservada VIP, observando a la multitud como si estuviera viendo un documental sobre una especie ajena. No tardó en ser el centro de atención. Las miradas se clavaban en él. Una mujer de rostro esculpido se acercó ofreciéndole una copa y una sonrisa que carecía de alma. Sus ojos no miraban los de Alejandro, sino que escaneaban rápidamente la marca de su camisa y el dorado de su reloj. Él respondió con cortesía helada y la rechazó de manera sutil. Sentía náuseas. Cada interacción confirmaba su teoría. El mundo era un inmenso mercado donde los sentimientos cotizaban a la baja. Se levantó bruscamente, dejando la botella de champán sin abrir sobre la mesa de cristal. Caminó hacia la barra principal, buscando un rincón donde la luz no fuera tan agresiva. Fue entonces cuando vio a una joven sentada sola. Llevaba un vestido sencillo, sin logotipos visibles, y miraba su teléfono con gesto de aburrimiento. Su nombre era Lucía. Alejandro se acercó a Lucía con pasos pausados. El estruendo del club parecía atenuarse un poco en esa esquina. Pidió un vaso de agua al camarero y miró a la chica de reojo. Tenía una belleza serena, muy alejada de los excesos visuales que inundaban el local. Él decidió probar suerte con una conversación casual. Ella respondió con educación, pero con una frialdad que desconcertó a Alejandro. No se inmutó al ver su reloj. No cambió su postura corporal cuando él deslizó sutilmente la llave de su coche de lujo sobre la barra. Lucía simplemente le sostuvo la mirada y siguió bebiendo su cóctel. Alejandro, intrigado por esta anomalía, intentó invitarla a la otra copa. Ella declinó amablemente, diciendo que ya era tarde y que debía madrugar. Él insistió un poco, ofreciéndole llevarla a casa para que no tuviera que coger un taxi a esas horas. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña y cargada de significado. Le dijo que prefería caminar hasta la parada del autobús nocturno. Aquel rechazo fue como un soplo de aire fresco para el empresario. Le pidió su número de teléfono antes de que se marchara. Para su sorpresa, ella se lo dio sin dudar, pero sin mostrar tampoco un entusiasmo desmedido. Alejandro guardó el contacto en su teléfono con la sensación de haber encontrado, por fin, a alguien que no tenía un precio marcado en la frente. Al día siguiente, Alejandro invitó a Lucía a dar un paseo. Quería evitar los restaurantes con estrellas Michelin a los que solía acudir. Acordaron encontrarse cerca del Parque del Retiro. Cuando él llegó en su impresionante vehículo, esperaba ver una reacción de asombro en el rostro de la chica. Sin embargo, Lucía apenas parpadeó. Subió al coche con la misma naturalidad con la que habría subido al metro. Durante el trayecto, ella propuso ir a una zona tranquila, lejos del ruido comercial. Caminaron por los jardines, bajo la sombra de los árboles centenarios. El viento movía las hojas secas del suelo, creando un sonido crujiente bajo sus pies. Alejandro se sentía cómodo, más ligero. Hablaron de temas cotidianos, de libros, de la vida en la ciudad. Pero había algo en la actitud de Lucía que mantenía una barrera invisible entre ellos. Ella era amable, inteligente y sumamente pragmática. No exigía regalos, no pedía ir a tiendas de lujo, no mencionaba marcas. Era el sueño de Alejandro hecho realidad. Pero paradójicamente, él no sentía ninguna chispa. La relación avanzó durante unas semanas en un estado de calma monótona. Eran como dos amigos que compartían tiempo, pero sin la pasión ni la conexión profunda que Alejandro anhelaba. Él se preguntaba si el problema era el mismo. ¿Acaso había olvidado cómo enamorarse de verdad? Una tarde de domingo, Lucía le pidió a Alejandro que se sentaran en una terraza del madrileño barrio de Malasaña. El ambiente era bohemio, lleno de jóvenes charlando animadamente y tomando café en tazas de cerámica disparejas. Lucía miró a Alejandro con una expresión seria y compasiva. Suspiró profundamente antes de hablar.
Con una franqueza que la caracterizaba, le explicó que no sentía que la relación tuviera futuro. Le dijo que él era un hombre maravilloso, atento y generoso, pero ella no buscaba una vida en una jaula de oro. Aunque Alejandro no la obligaba a llevar un estilo de vida ostentoso, la sola presencia de tanta riqueza la hacía sentir fuera de lugar. Además, confesó que no había surgido la química necesaria para sostener un romance a largo plazo. Lucía fue honesta, directa y brutalmente sincera. Alejandro escuchó cada palabra con atención. No sintió enfado, sino una extraña mezcla de alivio y decepción. Alivio porque ella confirmaba que existían mujeres con valores reales, y decepción porque, una vez más, el amor se le escapaba de las manos. Se despidieron con un abrazo amistoso. Alejandro pagó la cuenta y se quedó solo en la terraza. El sol se ocultaba detrás de los edificios antiguos, tiñendo el cielo de un tono violáceo. El vacío en su pecho parecía haberse hecho un poco más grande. Las semanas siguientes fueron oscuras para Alejandro. Se refugió en el trabajo, absorbiendo su mente en hojas de cálculo, reuniones interminables y proyectos de expansión. Su ático se convirtió en una cueva de lujos, donde solo entraba para dormir unas pocas horas. Una noche, su padre, don Carlos, decidió hacerle una visita inesperada. El hombre mayor entró en el apartamento impecable, apoyándose en su elegante bastón de madera oscura. El olor a tabaco de pipa y loción clásica llenó el salón. Don Carlos sirvió 2 copas de vino tinto de la reserva familiar y se sentó frente a su hijo. Observó las ojeras marcadas en el rostro de Alejandro y la falta de brillo en sus ojos. Con voz grave y pausada, el padre le preguntó qué le atormentaba. Alejandro, roto por el cansancio emocional, le confesó su desesperanza. Le habló de su incapacidad para encontrar a alguien que lo amara por lo que era, y no por lo que tenía. Don Carlos soltó una carcajada ronca que resonó en las paredes de cristal. Le contó una historia de su propia juventud. Le explicó cómo, en los años 80, fingió estar al borde de la bancarrota para poner a prueba a la madre de Alejandro. Ella no huyó. Al contrario, ofreció vender sus pocas joyas familiares para ayudarle. Aquella prueba forjó un matrimonio inquebrantable. Las palabras del anciano plantaron una semilla en la mente del joven. La idea germinó rápidamente en la mente de Alejandro. Si su riqueza era la barrera que le impedía conectar de forma genuina, entonces debía deshacerse de ella, al menos temporalmente. Al día siguiente, trazó un plan meticuloso. No podía seguir siendo el elegante director ejecutivo de siempre. Abrió su inmenso vestidor y pasó de largo los trajes de lana fría, las camisas de seda y los zapatos italianos. Fue a un centro comercial de las afueras y compró ropa básica. Unos pantalones vaqueros desgastados, camisetas de algodón sin marcas visibles y unas zapatillas deportivas comunes. Se quitó el reloj de oro que siempre adornaba su muñeca izquierda. Guardó las llaves de sus coches en un cajón bajo llave. Ese mismo fin de semana, decidió salir a la calle utilizando únicamente el transporte público. Bajó a la estación de metro más cercana. El olor peculiar de los túneles, una mezcla de ozono, metal y humanidad, inundó sus sentidos. Se mezcló con la multitud. Vio a familias cansadas, estudiantes leyendo apuntes y trabajadores volviendo a casa. Nadie lo miró 2 veces. Nadie le ofreció una sonrisa interesada. Era completamente invisible. Era un ciudadano más en el mar de personas de la inmensa capital. La sensación de anonimato le produjo un vértigo inicial, seguido de una liberación absoluta. Por primera vez en años, Alejandro respiraba sin sentir el peso de su propio nombre. El domingo por la mañana, Alejandro decidió pasear por Madrid Río. El parque lineal que bordeaba el río Manzanares estaba lleno de vida. Ciclistas, patinadores y familias disfrutaban del sol otoñal. El viento fresco le golpeaba el rostro, que ahora lucía una barba de varios días sin recortar. Su aspecto descuidado completaba a la perfección su nueva identidad. Caminaba sin rumbo fijo.
observando la textura de los troncos de los árboles y escuchando el sonido del agua al chocar contra las pequeñas presas. De repente, su tranquilidad se vio interrumpida por unas voces alteradas. A pocos metros de distancia, en un sendero menos transitado, una chica en ropa deportiva intentaba zafarse de dos individuos con aspecto desaliñado. Los hombres, visiblemente bajo los efectos del alcohol, le cerraban el paso riendo de forma ruidosa y desagradable. La joven miraba a su alrededor buscando ayuda, con los ojos muy abiertos por el pánico. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sin pensarlo un solo segundo, apretó los puños y aceleró el paso hacia la escena. La adrenalina comenzó a bombear por sus venas, borrando cualquier rastro de duda o cobardía. No era el millonario protegido por guardaespaldas en ese momento. Era solo un hombre frente a una injusticia. Su voz, firme y autoritaria, rasgó el aire exigiendo que dejaran a la chica en paz de inmediato. Los dos hombres se giraron hacia Alejandro, evaluándolo de arriba abajo. Vieron a un tipo vestido con ropa barata, pero con una postura que irradiaba una seguridad intimidante. Alejandro se plantó entre ellos y la chica, creando un muro humano. Sus ojos oscuros no mostraban ni una pizca de miedo. Les advirtió en un tono bajo, casi un gruñido, que no repetiría la orden. La tensión en el aire era palpable, espesa como la niebla. Los borrachos intercambiaron miradas nerviosas. El más alto murmuró un insulto ininteligible. Levantó las manos en gesto de rendición y se dio la vuelta, arrastrando a su compañero. Alejandro no relajó los músculos hasta que los vio desaparecer por el camino de tierra. Entonces, se giró hacia la joven. Ella respiraba agitadamente. Tenía las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y el susto. Sus ojos grandes y marrones se encontraron con los de él. Le dio las gracias con la voz temblorosa, pero llena de una gratitud inmensa. Alejandro le dedicó una sonrisa suave, intentando transmitirle calma. Le dijo que no había sido nada, que era lo mínimo que cualquier persona decente habría hecho. Ella se presentó. Su nombre era Carmen. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un segundo. El sonido de las bicicletas y el rumor del río pasaron a un segundo plano. La voz de ella tenía una calidez que lo envolvió por completo. Carmen se ofreció a invitarle a un café para agradecerle el gesto. Alejandro aceptó de inmediato. Caminaron hacia una pequeña cafetería de barrio, lejos de las zonas turísticas. El local olía a café recién molido y a bollería horneada. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. La luz del sol iluminaba el rostro de Carmen, revelando unas pequeñas pecas sobre su nariz. Empezaron a hablar de forma natural, sin silencios incómodos. Alejandro descubrió que ella era estudiante de último año de trabajo social y que combinaba sus estudios con un trabajo a tiempo parcial en una librería de viejo en el barrio de Lavapiés. Carmen le habló de sus sueños de ayudar a familias sin recursos, de su amor por la lectura y de su vida sencilla y humilde. Cada palabra que salía de su boca era auténtica. No había pretensiones. Alejandro, recordando su papel, se presentó como un simple empleado de un almacén. Le dijo que vivía en un piso compartido y que le costaba llegar a fin de mes. Al decir aquellas mentiras, sintió una leve punzada en el estómago. Pero la forma en que Carmen lo miraba, con verdadero interés por el hombre y no por su cuenta bancaria, hizo que silenciara su conciencia. Pasaron 2 horas charlando. Cuando se despidieron, ella sacó un bolígrafo y le apuntó su número de teléfono en la palma de la mano. El roce de sus dedos se sintió como una descarga eléctrica. Los encuentros entre Alejandro y Carmen se convirtieron en la rutina más hermosa que él había experimentado jamás. Quedaban para correr por las mañanas en el parque, compartiendo el esfuerzo físico y el aire frío de la ciudad. Después, desayunaban churros en una pequeña churrería de toda la vida. Carmen siempre insistía en pagar su parte, argumentando que las cosas estaban difíciles para todos. Alejandro sentía cómo su pecho se inflaba de una emoción desconocida cada vez que ella mostraba esa independencia feroz
y esa empatía profunda. Empezó a conocer los detalles de su vida, el olor a jabón de lavanda que desprendía su ropa, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, y su risa contagiosa que hacía girar la cabeza de los transeúntes. Alejandro estaba irremediablemente enamorado. El mundo de lujo y superficialidad había quedado reducido a cenizas en su memoria. Ahora, su mayor lujo era pasear de la mano de Carmen por las estrechas calles del centro, comiendo castañas asadas envueltas en papel de periódico. Sin embargo, la sombra de la mentira crecía cada día más. Alejandro regresaba por las noches a su inmenso ático. Se quitaba la ropa barata y miraba el lujo que le rodeaba con repulsión. Estaba construyendo un castillo de naipes sobre arenas movedizas. Sabía que, tarde o temprano, la verdad tendría que salir a la luz, y el miedo a perderla lo paralizaba. Un sábado por la tarde, Alejandro y Carmen decidieron ir al lago de la casa de campo. El cielo estaba despejado y el agua reflejaba el azul intenso de la tarde. Compraron un poco de pan duro en una panadería cercana y se acercaron a la orilla para alimentar a los patos. El entorno era idílico. El sonido de los pájaros, el murmullo del viento entre los pinos y la presencia constante de Carmen. Ella se apoyó en la barandilla de madera, lanzando pequeños trozos de pan al agua, riendo cada vez que los animales se peleaban por un bocado. Alejandro no miraba al lago, la miraba a ella. Observaba la luz del atardecer jugando con los mechones de su cabello castaño. En ese instante, sintió una necesidad imperiosa de ser honesto, de contarle que él podía comprar todo aquel parque si quisiera, de explicarle que la amaba con una intensidad que le quemaba por dentro, pero que su nombre real aparecía en las revistas de finanzas. Abrió la boca para hablar, para soltar el peso que aplastaba su pecho. Pero Carmen se giró hacia él con una sonrisa inmensa y le dijo lo feliz que era con él. Le confesó que nunca había conocido a nadie tan transparente, tan sencillo y tan honesto. La palabra honesto resonó en la mente de Alejandro como un martillazo. Las palabras de confesión se atragantaron en su garganta. Tragó saliva y simplemente asintió, devolviéndole la sonrisa con un esfuerzo titánico. La presión interna de Alejandro se volvía insoportable. Durante los días siguientes, su rendimiento en la empresa cayó en picado. Su mente estaba permanentemente ocupada por el rostro de Carmen y por el miedo al rechazo. El jueves por la noche, ella le llamó por teléfono. Estaba emocionada. Había cobrado su modesto sueldo y quería invitarle al cine durante el fin de semana. Le explicó que había ahorrado un poco y que quería darse el capricho de ir a los cines Capitol, en plena Gran Vía, y comer después en una hamburguesería. Alejandro intentó ofrecerse a pagar él las entradas, argumentando que le habían dado una pequeña bonificación en el almacén. Pero Carmen se negó en rotundo. Ella quería cuidarle. Quería tener ese detalle con el hombre que le alegraba los días. La nobleza de la chica abrumó por completo a Alejandro. Al colgar el teléfono, tomó una decisión firme e inamovible. No podía seguir engañando a la persona más pura que había conocido en su vida. El sábado, durante la cita, le revelaría toda la verdad. Le mostraría quién era realmente. Confiaba en que el amor que habían construido durante esos meses sería lo suficientemente fuerte como para soportar el golpe de la mentira inicial. Quería demostrarle que su mundo de riqueza estaba ahora a su disposición, que no tendría que volver a preocuparse por el dinero jamás. El sábado llegó con una lluvia persistente que lavaba las calles de Madrid. El cielo estaba cubierto de nubes grises, creando un ambiente sombrío que contrastaba con los nervios de Alejandro. Pasó horas arreglándose en su ático. Se afeitó la barba que había mantenido cuidadosamente descuidada. Fue a su vestidor y eligió uno de sus mejores trajes, un conjunto azul marino cortado a medida por un sastre italiano. Se puso una camisa blanca impecable y ajustó su reloj de oro en la muñeca. Se miró al espejo. El empresario exitoso había vuelto.
El hombre poderoso había reemplazado al chico de barrio. Bajó al garaje subterráneo y subió a su coche más ostentoso, un deportivo negro que rugía con potencia contenida. Condujo por las calles mojadas, sintiendo cómo sus manos sudaban sobre el volante de cuero. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo acelerado de su corazón. Aparcó el vehículo en una zona de carga y descarga justo enfrente de la entrada de los cines Capitol. Las luces de los teatros de la Gran Vía se reflejaban en el capó del coche. Esperó dentro, con el motor encendido, viendo la lluvia caer. A la hora acordada, vio a Carmen acercándose bajo un paraguas rojo. Llevaba un abrigo sencillo y miraba su teléfono, buscando probablemente un mensaje suyo. Alejandro respiró hondo, apagó el motor y abrió la puerta. El momento de la verdad había llegado. Alejandro salió del coche. El impacto visual fue inmediato. Carmen levantó la vista del teléfono y sus ojos se clavaron en él. La confusión se dibujó en su rostro de manera instantánea. Miró el traje perfecto, el reloj brillante, el coche deportivo que costaba una fortuna. Frunció el ceño, como si estuviera intentando encajar piezas de un rompecabezas que no pertenecían a la misma caja. Alejandro cerró la puerta del vehículo y caminó hacia ella bajo la lluvia fina. Intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero sus labios temblaban ligeramente. «Carmen, soy yo», dijo con voz suave. La chica retrocedió un paso instintivamente. Su mirada pasó de la sorpresa a la incomprensión. Y finalmente, a una profunda decepción. «Alejandro, ¿qué significa esto? ¿De quién es este coche?», preguntó ella, con la voz entrecortada. Él levantó las manos en gesto de apaciguamiento. Comenzó a hablar apresuradamente, atropellando las palabras. Le explicó toda la historia. Le contó sus traumas pasados, el miedo a que lo quisieran por su dinero, la prueba que había diseñado para encontrar un amor verdadero. Le aseguró que todo lo demás, sus sentimientos, sus charlas, cada mirada y cada beso, habían sido absolutamente reales. Le imploró que lo entendiera, que viera más allá del traje y del coche. Pero mientras él hablaba, el rostro de Carmen se iba transformando. La ternura desapareció de sus ojos, siendo reemplazada por una frialdad cortante. Carmen permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron horas. El ruido del tráfico de la Gran Vía y el golpeteo de la lluvia sobre los paraguas de los transeúntes llenaban el vacío. Cuando finalmente habló, su voz era firme, carente de la calidez habitual. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado evaluando? ¿Como si fuera una candidata en un proceso de selección?» Alejandro intentó negarlo. Intentó agarrar su mano, pero ella se apartó bruscamente. «Me has mentido desde el primer segundo», continuó Carmen, con lágrimas de rabia asomando en sus ojos. «Me hiciste creer que éramos iguales, que luchábamos por las mismas cosas. Me sentí mal cuando no te dejaba pagar porque creía que no tenías dinero. Jugaste con mi empatía, con mis sentimientos, solo para alimentar tu propia inseguridad». Alejandro sintió como cada palabra se le clavaba en el pecho como un cuchillo. «Lo hice porque te amo», susurró él, desesperado. Carmen negó con la cabeza lentamente. «El amor no nace de una mentira, Alejandro. Y la confianza, una vez rota, no se puede comprar con todo el dinero que tienes en el banco». Sin añadir una palabra más, Carmen se dio la vuelta. Su paraguas rojo se alejó perdiéndose entre la multitud de la calle. Alejandro se quedó allí, inmóvil, bajo la lluvia. El agua empapaba su traje caro, arruinando la seda y mojando su cabello. Todo su imperio no servía de nada para detener a la mujer que acababa de perder. Los días posteriores a la ruptura fueron una tortura agonizante para Alejandro. El éxito profesional ya no significaba absolutamente nada. Su lujoso apartamento se sentía como una tumba de diseño. Intentó contactar con Carmen por todos los medios posibles. Le escribió docenas de mensajes, le dejó audios suplicando perdón en el buzón de voz,
Incluso le envió flores a su lugar de trabajo, pero la respuesta siempre fue el silencio más absoluto. Carmen había bloqueado su número de teléfono y había pedido en la librería que no aceptaran más envíos a su nombre. Alejandro estaba destrozado. Pasaba las noches en vela, paseando por el salón, reviviendo el momento en la Gran Vía una y otra vez. Se odiaba a sí mismo por su estupidez, por su arrogancia al creer que podía manipular la realidad sin sufrir consecuencias. La angustia se apoderó de él. Necesitaba encontrar una manera de hablar con ella, de demostrarle que su arrepentimiento era genuino. Fue entonces cuando recordó algo crucial. Carmen le había mencionado en una ocasión a una de sus mejores amigas, una chica que había sufrido un desengaño con un chico rico recientemente. El nombre resonó en su mente como una campana. Lucía. Alejandro conectó los puntos con rapidez. La chica del club nocturno, la misma a la que había intentado impresionar antes de cambiar su vida, era la confidente de Carmen. Madrid era, después de todo, un pañuelo muy pequeño. Alejandro buscó frenéticamente en su agenda telefónica, hasta encontrar el contacto de Lucía. Le envió un mensaje urgente, pidiéndole por favor que se vieran para tomar un café. Sabía que ella era su única esperanza, su último puente hacia Carmen. Lucía, intrigada por la urgencia del millonario, aceptó encontrarse con él en una pequeña cafetería cerca de su trabajo. Cuando Alejandro entró en el local, Lucía apenas pudo reconocerlo. El hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido en aquel club nocturno había desaparecido. En su lugar, vio a un hombre demacrado, con la mirada perdida y los hombros hundidos. Alejandro se sentó frente a ella y, sin rodeos, le contó toda la verdad. Le explicó cómo había conocido a Carmen, cómo se había enamorado perdidamente de ella y cómo su estúpida red de mentiras lo había destruido todo. Le confesó su dolor de una manera tan vulnerable y cruda, que Lucía quedó desarmada. Ella escuchó en silencio, observando el sufrimiento evidente en cada gesto de Alejandro. Cuando él terminó de hablar, Lucía suspiró profundamente y cruzó los brazos sobre la mesa. Le confirmó que Carmen estaba destrozada. Se pasaba las tardes llorando en su hombro, consumiendo botes de helado y repitiendo que no podía creer la traición. Pero Lucía, siendo analítica y pragmática, vio algo más. Vio que el sufrimiento de su amiga nacía del hecho de que, a pesar de la mentira, seguía profundamente enamorada de él. Lucía miró fijamente a Alejandro, evaluando la sinceridad en sus ojos cansados. «Mira, Alejandro», dijo con tono severo, «Carmen es la persona más noble que conozco. Odia la mentira más que nada en el mundo. Lo que hiciste fue cruel y egoísta». Alejandro asintió en silencio, aceptando cada reproche sin defenderse. «Pero», continuó Lucía, suavizando un poco la voz, «también sé que estás sufriendo muchísimo por tu culpa. Si realmente quieres recuperarla, vas a tener que armarte de paciencia y estar dispuesto a aceptar sus condiciones. Ella no te va a perdonar fácilmente. Tendrás que arrastrarte un poco, y te lo mereces». Alejandro levantó la mirada, con un rayo de esperanza iluminando su rostro. «Haré lo que sea, lo que me pida. Dejaré mi empresa, me mudaré de barrio, lo que sea necesario». Lucía sonrió levemente ante la intensidad del joven. «No exageres. A ella no le importa tu empresa ni tu dinero. Le importa tu palabra. Hablaré con ella. Intentaré convencerla de que te escuche una última vez, pero no te prometo nada». Alejandro sintió ganas de abrazarla por encima de la mesa. Le dio las gracias 1000 veces antes de que se despidieran. Las siguientes horas fueron una agonía interminable. Alejandro caminaba de un lado a otro en su despacho, mirando la pantalla del móvil cada 2 minutos. La vida entera dependía de la capacidad de persuasión de Lucía y de la misericordia del corazón herido de Carmen. Esa misma tarde, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa de cristal. El nombre de Carmen iluminó la pantalla. Él cogió el aparato con manos temblorosas, casi dejándolo caer al suelo.
Aceptó la llamada y se llevó el teléfono a la oreja conteniendo la respiración. «Dígame», murmuró con voz ronca. Al otro lado de la línea, hubo un silencio denso y prolongado. Finalmente, la voz de Carmen sonó a través del auricular. Sonaba cansada, pero firme. «Lucía me ha contado lo destrozado que estás», dijo ella sin preámbulos, «y me ha costado mucho decidir si merecías o no esta llamada». Alejandro cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. «Carmen, yo…» empezó a decir, pero ella lo interrumpió de inmediato. «No hables, escúchame tú a mí». Él obedeció de inmediato, sumido en un silencio reverencial. «Te voy a dar una oportunidad, solo una. Voy a perdonarte esta vez porque, muy a mi pesar, no he podido dejar de pensar en ti ni un solo segundo. Pero tengo condiciones innegociables». Alejandro sintió que volvía a respirar después de días ahogándose bajo el agua. «Acepto lo que sea», respondió con desesperación. «La primera», continuó Carmen con tono estricto, «es que jamás, bajo ninguna circunstancia volverás a mentirme. Si descubro una sola mentira más, por pequeña que sea, me iré para siempre. ¿Y la segunda?». Carmen hizo una pausa dramática, y por primera vez, Alejandro creyó percibir un levísimo tono de humor en su voz. La pausa de Carmen mantuvo a Alejandro en una tensión casi dolorosa. «La segunda condición», retomó ella, «es que le pagues a Lucía una suscripción anual al gimnasio y le compres ropa nueva. Lleva 3 días atiborrándose de chocolate y tarta de queso conmigo para consolarme. Y está furiosa porque dice que los pantalones ya no le cierran por tu culpa». Alejandro no pudo contenerlo. Una carcajada explosiva, mezcla de alivio, tensión acumulada y pura felicidad, brotó de sus labios. La risa resonó por todo el ático vacío, llenándolo por fin de luz. «Le compraré el gimnasio entero si hace falta», respondió él, con lágrimas de alegría asomando en sus ojos. Al otro lado de la línea, escuchó cómo Carmen suspiraba, soltando también una pequeña risa contenida. El muro de hielo que los había separado durante esos días oscuros acababa de resquebrajarse por completo. «Tenemos que hablar mucho, Alejandro», dijo ella, recuperando un tono más serio pero infinitamente más dulce. «Tenemos que empezar de nuevo, sin disfraces, sin máscaras. Quiero conocer al hombre de verdad, al que vive en ese mundo que tanto odiaste». Él asintió fervorosamente, aunque ella no pudiera verlo. «Te lo prometo, Carmen. Todo será diferente ahora. ¿Cuándo puedo verte?». Ella guardó silencio un instante antes de responder. «¿Todavía tienes guardadas esas entradas para el cine? Porque sigo queriendo ver esa película, y sigo queriendo pagar yo las palomitas». La lluvia había cesado en Madrid. El asfalto aún brillaba bajo las farolas, pero el cielo comenzaba a despejarse, revelando algunas estrellas tímidas. Alejandro caminó hacia la entrada de los cines Capitol. Esta vez no llevaba el traje a medida de diseñador italiano, ni había aparcado el coche deportivo en la puerta. Llevaba unos vaqueros limpios, una camisa de botones sencilla y una chaqueta de cuero. Era él mismo, ni el mendigo fingido, ni el millonario ostentoso. Era simplemente Alejandro. Carmen lo esperaba bajo la marquesina iluminada. Llevaba el mismo abrigo sencillo, pero su rostro irradiaba una luz nueva. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo confusión ni reproches. Solo la certeza de 2 personas que habían caminado por el fuego y habían salido fortalecidas. Él se acercó lentamente, respetando su espacio, temiendo romper el delicado equilibrio que acababan de recuperar. Carmen le sostuvo la mirada y, con un gesto suave, acortó la distancia que los separaba. Pasó sus brazos alrededor de su cuello y lo abrazó con fuerza. Alejandro hundió el rostro en su cabello, aspirando el aroma a lavanda que tanto había extrañado. En ese abrazo, supo que había encontrado el verdadero tesoro de su vida. El dinero podía comprar el silencio, la comodidad y el lujo, pero jamás podría comprar el latido acelerado del corazón de la persona que amas cuando se apoya contra tu pecho.
Entraron al cine cogidos de la mano. La oscuridad de la sala les ofreció un refugio seguro, un lugar donde el mundo exterior, con sus juicios y sus diferencias sociales, dejaba de importar. Compartieron las palomitas que Carmen había pagado religiosamente, y Alejandro descubrió que nunca nada le había sabido tan delicioso. Durante la película, él la miraba de reojo constantemente. Observaba cómo sus ojos reflejaban las luces de la pantalla, cómo reía con las bromas y cómo se emocionaba en las escenas tristes. Se dio cuenta de que la prueba a la que la había sometido había sido injusta, producto de su propia cobardía y de los fantasmas de su pasado. Pero también comprendió que, gracias a ese error monumental, había descubierto la inmensa capacidad de perdón y de amor que residía en el corazón de Carmen. Ella le había enseñado una lección vital. El verdadero valor de una persona no reside en el saldo de su cuenta corriente, ni en las mentiras que construye para protegerse, sino en la sinceridad de sus acciones y en la pureza de sus intenciones. Al terminar la película, salieron a la Gran Vía, ahora bullente de vida nocturna. Madrid parecía celebrar su reconciliación. Alejandro se detuvo en medio de la acera, tomó ambas manos de Carmen y la miró fijamente a los ojos. «A partir de hoy, mi vida es un libro abierto para ti», le juró. Y esta vez, las palabras no llevaban veneno ni dobles intenciones. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa para ambos. Alejandro comenzó a integrar a Carmen en su mundo, haciéndolo de manera gradual y respetuosa. La invitó a cenar a su ático. Lejos de dejarse impresionar por el lujo desmedido, ella se dedicó a criticar con cariño lo frío y desangelado que resultaba el apartamento. Decidieron comprar algunas plantas, cambiar la iluminación por tonos más cálidos y llenar las estanterías de cristal con los libros usados que ella traía de la librería. Poco a poco, el espacio de exposición de Alejandro se convirtió en un verdadero hogar. Él, por su parte, siguió acompañándola a sus lugares favoritos, en Malasaña y Lavapiés. Descubrió que disfrutaba inmensamente más de una cerveza fría en una plaza de barrio rodeado de amigos genuinos, que de una copa de champán carísimo en un club exclusivo donde todos fingían ser alguien que no eran. Conoció a los amigos de ella, quienes al principio lo miraban con recelo por su estatus, pero que pronto lo aceptaron al ver la devoción con la que trataba a Carmen. Incluso cumplió su promesa con Lucía. Le regaló no solo la suscripción al mejor gimnasio de la ciudad, sino también una tarde entera de compras en la Milla de Oro, riéndose juntos de la situación que ella misma había ayudado a resolver. Todo parecía haber encontrado su lugar perfecto. Una mañana de domingo, Alejandro llevó a Carmen a conocer a su padre. Don Carlos los recibió en el jardín de su inmensa finca a las afueras de la ciudad. El patriarca de la familia evaluó a la joven con la misma mirada crítica y severa con la que analizaba un balance financiero. Carmen, lejos de amedrentarse, sostuvo la mirada del anciano y le habló con la misma franqueza y educación con la que trataba a cualquier otra persona. No intentó adularlo ni mostrarse sumisa. A lo largo del almuerzo, discutieron sobre literatura, sobre la desigualdad social y sobre el futuro de la ciudad. Para sorpresa y alivio de Alejandro, don Carlos terminó el encuentro riendo a carcajadas tras una réplica ingeniosa de la chica. Al despedirse, el anciano estrechó la mano de Carmen con firmeza, y al abrazar a su hijo, le susurró al oído: «Has encontrado un diamante puro, muchacho. Asegúrate de no estropearlo con tus tonterías». Aquellas palabras fueron la bendición definitiva que Alejandro necesitaba. El miedo que lo había paralizado durante años se había disipado por completo. Había comprendido que el amor verdadero no requiere pruebas ridículas ni disfraces. Requiere valentía. La valentía de mostrarse vulnerable, de admitir los propios miedos y de estar dispuesto a perderlo todo por la verdad. Miró a Carmen, que caminaba hacia el coche iluminada por el sol de mediodía, y supo que su vida acababa de empezar. El tiempo siguió su curso, consolidando una relación que había nacido en la tormenta
y que ahora florecía en la calma. Alejandro dejó de ser el esclavo de su propio imperio para convertirse en su dueño. Empezó a delegar responsabilidades, redujo sus interminables jornadas laborales y dedicó más tiempo a lo que realmente importaba. Juntos, fundaron una pequeña fundación paralela a la empresa principal, destinada a becar a estudiantes sin recursos y a mejorar las infraestructuras de barrios marginados de la capital, uniendo así la capacidad financiera de él con la vocación social y el conocimiento sobre el terreno de ella. Carmen se graduó con honores, y Alejandro estuvo en la primera fila del auditorio, aplaudiendo más fuerte que nadie. Las mentiras del pasado se habían convertido en una anécdota que a veces recordaban con una mezcla de rubor y humor. Una tarde, volvieron al Parque del Retiro, al mismo sendero donde él la había defendido de aquellos dos borrachos. El otoño volvía a teñir las hojas de ocre y rojizo. Caminaron en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Alejandro se detuvo frente al Palacio de Cristal. El sol se reflejaba en los miles de paneles de vidrio, creando un espectáculo de luz deslumbrante. Allí, sin trajes caros ni coches lujosos de por medio, simplemente como un hombre enamorado, se arrodilló sobre la tierra húmeda. Carmen se llevó las manos al rostro, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. No contenía un diamante escandalosamente grande, ni un anillo ostentoso que gritara riqueza. Era un anillo sencillo, elegante, con una pequeña piedra engarzada de manera delicada. Era perfecto para ella. Carmen, comenzó él, con la voz temblando por la emoción. Empecé esta historia escondiéndome detrás de mentiras porque estaba aterrado. Estaba vacío y asustado. Tú entraste en mi vida y derribaste todas mis defensas, no con fuerza, sino con pura verdad. Me enseñaste que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Ella lloraba en silencio, asintiendo lentamente, incapaz de articular palabra. Quiero darte todo lo que soy, continuó Alejandro. No mis cuentas bancarias, ni mi apellido, sino mis amaneceres, mis miedos, mis fracasos y mis alegrías. Prometiste que te irías si volvía a mentirte. Así que hoy, con la verdad más absoluta que jamás ha salido de mi boca, te pregunto, ¿quieres casarte conmigo y compartir esta vida, sea como sea el camino que nos toque recorrer? El silencio del parque pareció suspenderse. El viento cesó de soplar. Carmen no necesitó pensarlo. Se agachó a la altura de Alejandro, sin importarle ensuciar las rodillas de sus pantalones con la tierra húmeda. Tomó el rostro de él entre sus manos y lo besó con una pasión y una ternura que borraron cualquier rastro de duda que pudiera quedar en el universo. Sí, quiero, susurró ella contra sus labios. 1.000.000 de veces sí. Él le colocó el anillo en el dedo, con las manos aún temblorosas, y se levantaron abrazados. Las personas que paseaban cerca comenzaron a aplaudir, compartiendo la alegría de aquel momento íntimo que se había vuelto público. Alejandro sintió que su pecho estallaba de felicidad. Miró al cielo despejado de Madrid y supo que, finalmente, había escapado de la jaula de oro. No lo había hecho huyendo de su fortuna ni rechazando su identidad, sino aceptándola y dándole un propósito real gracias al amor de la mujer que tenía entre sus brazos. La boda se celebró meses después. No fue un evento mediático lleno de prensa, empresarios y políticos falsos. Fue una ceremonia íntima en una pequeña finca de la Sierra de Guadarrama, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos. Lucía fue la madrina, por supuesto, luciendo un vestido espectacular que Alejandro había insistido en regalarle como agradecimiento eterno. Don Carlos lloró de emoción al ver a su hijo tan inmensamente pleno. La felicidad, por fin, era real. Los años pasaron, y la historia de Alejandro y Carmen se convirtió en una leyenda íntima entre sus conocidos. El empresario implacable había encontrado el equilibrio.
Juntos, construyeron una familia basada en los valores del esfuerzo, la honestidad y la empatía, asegurándose de que sus hijos conocieran el valor de las cosas, y no solo su precio. La fundación que crearon salvó cientos de futuros en la ciudad, convirtiendo la riqueza de Alejandro en una herramienta para el bien común. Y aunque seguían viviendo con comodidades que la mayoría solo puede soñar, nunca perdieron la perspectiva. Seguían yendo a correr por las mañanas al parque, seguían comiendo churros en su cafetería de barrio de toda la vida, y seguían mirándose con la misma intensidad que el día en que la verdad estalló bajo la lluvia en la Gran Vía. Alejandro miraba hacia atrás y sonreía al recordar la locura que había cometido. Había jugado con fuego, había estado a punto de perder el sentido de su existencia por una prueba absurda. Pero el destino le había dado una segunda oportunidad. Había aprendido que el amor no se prueba, se cultiva, no se somete a exámenes, se confía a ciegas. Y por encima de todo, había aprendido que ninguna mentira, por muy buenas que sean sus intenciones, puede ser la base de un hogar sólido. La honestidad había sido su salvación. Hoy en día, Alejandro se sienta en el mismo ventanal de cristal de su ático en Madrid. Sigue observando los tejados rojizos y los coches deslizarse por las avenidas. Pero el vaso de cristal tallado ya no contiene whisky diluido por el hielo y la tristeza. Ahora contiene un café caliente que Carmen acaba de prepararle. Ella se acerca por detrás, rodeando su cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Él cierra los ojos, disfrutando de la calidez de su cuerpo y del latido acompasado de su corazón. Ya no hay silencios ensordecedores en el apartamento, sino el sonido de la vida compartida. Ya no hay una jaula de oro, sino un nido construido con confianza y amor puro. Alejandro respira profundamente, sabiendo que es el hombre más rico del mundo, pero no por las cifras que acumula su empresa matriz, sino por la mujer que lo sostiene cada día. La historia del millonario disfrazado de mendigo quedó enterrada en el pasado. Lo que sobrevivió fue la historia de dos personas reales que decidieron elegirse cada mañana, enfrentando la vida con la verdad como único estandarte. El sol de la mañana baña el salón de luz dorada, y Alejandro sabe, con una certeza inquebrantable, que su mayor éxito nunca se firmó en un contrato, sino que se ganó con un perdón bajo la lluvia. La vida de Alejandro cambió para siempre cuando decidió quitarse la armadura del éxito para mostrar su vulnerabilidad. La lección que aprendió casi le cuesta el amor de su vida. El amor verdadero no acepta manipulaciones ni mentiras, sin importar lo buenas que sean las intenciones. Carmen le enseñó que la confianza es como un cristal. Una vez roto, cuesta mucho esfuerzo volver a unir las piezas. Y las cicatrices siempre quedan a la vista. Afortunadamente, el perdón y la voluntad de cambiar salvaron su historia. ¿Y tú? ¿Crees que las mentiras piadosas o las pruebas de amor están justificadas si el fin es bueno? ¿O piensas que la relación debe basarse en la verdad absoluta desde el primer segundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor del amor y la honestidad, no olvides darle un buen me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas llenas de emociones y giros inesperados. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima historia.